Muy buenos días. A continuación les quería hablar sobre un tema que es muy importante para la vida del ser humano y cómo podemos controlar el comportamiento o la maldad de los seres humanos que existen todos nosotros. Todos nosotros podemos ser criaturas malas y perversas. El mal y el bien está dentro de nosotros. Hay un dicho que tiene Anthony Robbins, no sé si es de él, pero Anthony Robbins dice que el ser humano hará mucho más por evitar el dolor que por ganar satisfacción y placer en su vida. Y esto es verdad. Si nosotros nos ponemos a ver la delincuencia que hay hoy en día en nuestro país y las consecuencias que eso están trayendo para la economía, la población y el país en sí, eso crea muchos conflictos y además muchos de los abogados y jueces, políticos y todas estas personas que hacen las leyes tienen un conocimiento muy leve o nulo o casi totalmente nulo de lo que funciona y no funciona en la vida de los seres humanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el ser humano va a hacer mucho más por evitar el dolor que por ganar satisfacción y placer. El ser humano va a querer, más que libertad en su vida, va a querer seguridad. Y esto es mucho más prevalente en la vida de las mujeres. ¿Y por qué les quiero decir esto? ¿Por qué les estoy mencionando esto? Vemos que el sistema de, de penalización o de cárceles en nuestro país está teniendo muchos inconvenientes. ¿Y a qué se debe esto? A que muchos de estos jueces, organismos internacionales, políticos, abogados y personas que trabajan en los gobiernos y en diferentes instituciones internacionales piensan que la manera de, de ayudar o de tratar de lidiar con estas personas que hacen mal a la sociedad es ofreciendo la mano suave y dándoles oportunidades. Muchos de estos seres humanos son criaturas demasiadamente perversas, que han decidido irse por el camino del mal, y lo único que va a hacer que estas personas, reaccionen y no hagan y no cometan los actos que están queriendo cometer es producir dolor cuando ellos ocasionen estos conflictos en la vida de los otros seres humanos que no tienen la culpa de lo que ellos ocasionan en su vida y en la vida de los demás. Por ejemplo, hay una investigación que más del 50% de los homicidios y de los crímenes cometidos con otros seres humanos, por lo general se trata de personas que están alcoholizadas o drogadas, y ya sea, ya sea cualquiera de los dos o ambos, produce muchos estragos a la sociedad el alcoholismo y la drogadicción. Sobre todo el alcoholismo, porque el alcohol es una droga legal que es aceptada en todas las circunstancias y eventos humanos, y el humano ha venido consumiendo alcohol desde hace miles de años. En cambio, las drogas, sobre todo las drogas sintéticas que no son naturales por lo general, están como con nosotros como no más de unos 50, 100 años como máximo. Y bueno, el alcohol hace que traiga muchos efectos negativos a la vida y a la sociedad. Sobre todo, casi todos los actos de violencia doméstica tienen algo que ver con el alcohol, un 90 a 95%. Y también las violaciones, en un porcentaje del 70 al 80%, tienen que ver con esto, con la utilización del alcohol o algún tipo de droga, porque el alcohol es una droga líquida para que estos individuos puedan producir estos daños a la población y en cierto tipo a las mujeres, ¿no? Porque son las que más sufren de estos hechos. Entonces, si vemos lo que está tratando de hacer el presidente, es algo bueno, pero bueno, no sé si se concretará las cosas. Nuestro sistema está tan corrupto que las leyes simplemente han sido ocupadas o han sido creadas para promover este tipo de comportamientos en los seres humanos, porque son hechas por personas que no tienen ningún conocimiento sobre lo que funciona y no funciona en la vida del ser humano. Como les decía al principio, el ser humano
hará mucho más por evitar el dolor que por ganar placer o ganar cosas en su vida. Si tenemos este conocimiento en mente, todo crimen, por lo pequeño que sea, tiene que ser castigado y tiene que ser resuelto. No puede quedarse a la deriva o no puede ser impune, porque esto ocasionaría que otros seres humanos que tienen esta misma mente perversa y quieren irse por el camino fácil, lo traten de hacer, porque ve que eso no produce ningún efecto negativo en la vida de ese ser humano que está portándose mal. Todo lo humano puede resumirse en esto, que una persona que se porta mal tiene que pagar las consecuencias de haberse portado mal de manera más severa y más dura de lo que gana comportarse mal. O sea, los beneficios que esta persona obtiene portándose mal, el castigo tiene que ser muy superior a eso para que esta persona en otra ocasión no lo piense hacer nunca más. Entonces, por ejemplo, vemos que nuestro sistema educativo está entrenando y las cárceles nuestras también en delincuentes. Porque cuando un estudiante problema, de una familia problema, de un padre problema, de una mamá problema, de un hogar problema, de un barrio problema, va a educarse. Estos estudiantes, por lo general, y sus padres o su madre, por lo general, son hijos de madres solteras, por lo general. Son los que más reclaman a la institución y los que más ayudas quieren recibir y los que más se quejan en cuestiones del profesor, de la institución y que no le están entendiendo, no le están comprendiendo, que es una pobre víctima y todo eso. Pero ese comportamiento indisciplinado de no aceptar las consecuencias de sus actos, no le afecta a los demás de lo que le afectaría a él. No le afecta al profesor o a la institución más de lo que le afectaría a él. Ahí es cuando viene este libro que les hablé anteriormente de Stephen Covey. Primero busca entender a ser entendido. Y por eso los empresarios más exitosos del mundo son personas que buscan primero entender las necesidades y las falencias que tiene la economía y el mercado para ellos poder suplirlas y de esa manera hacerse ricos. Y si ustedes se dan cuenta, los políticos utilizan una estrategia totalmente contraria a lo que utilizarían los delincuentes, mejor dicho, a lo que utilizarían los empresarios. Porque el empresario en un mercado libre sería un benefactor social. En cambio, un político con un delincuente, no, porque se mete en las interacciones voluntarias de no agresión entre un ser humano y otro. Por ejemplo, el hecho de que un delincuente te robe un celular significa que no está transando contigo voluntariamente. El hecho de que el político también se gane tu voto con mentiras quiere decir que no está transando de manera genuina, de manera verdadera, de manera sincera, de manera franca. Y eso también sería como un tipo de delincuencia, que es mucho más perversa obviamente que el delincuente, porque el delincuente puede afectar la vida de un barrio, de un sector de la ciudad o de algunos individuos de esa ciudad, pero el político afectaría a miles o millones de seres humanos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que estaba viendo un documental de las cárceles de Japón. Y esas cárceles sí que son duras, duras. Y más o menos creo que Bukele copió el sistema de cárceles y de rehabilitación social que tienen en Japón. Por eso es tan exitoso. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual o el cambio en la vida del ser humano siempre le llega al ser humano cuando ese ser humano está en un estado alterado de conciencia. ¿Y cuándo se puede poner uno en un estado alterado de conciencia? Como dice Anthony Robbins, cuando en la vida te va bien y tienes éxito, celebras. Pero cuando en la vida te va mal, fracasas, reflexionas. Y en estos momentos de fracaso, de que te está yendo mal en la vida, que tienes muchas cosas que te hacen sufrir en la vida,
es cuando estás en un estado alterado de conciencia. Y ahí es cuando viene este cambio que podría ser prolongado en tu vida. Ahí podría darse ese despertar espiritual que muchos dicen, que es simplemente un estado de conciencia que te haces preguntas a ti mismo y te dices, bueno, la verdad es que no estoy haciendo bien las cosas. Yo me estoy equivocando y necesito hacer las cosas de diferente manera. Y ahí es cuando esta persona empieza a buscar respuestas en su vida, y ahí es cuando contacta a mis servicios o a algún psicólogo, o busca información en el internet. Por si eso les quería ofrecer mis servicios de terapias. Tengo terapias de 30 a 35 minutos, que es la terapia general, por lo general que doy, la consulta general. Y también tengo consultas más largas. En la descripción del video estarán los detalles, para que yo les pueda ayudar sobre este tipo de inconvenientes que podrían tener ustedes en su vida. Entonces, como les decía anteriormente, cuando el ser humano está en este estado alterado de conciencia, porque la vida lo está golpeando, porque está sufriendo en su vida, porque está cometiendo errores, ahí es cuando el ser humano reflexiona y dice, hasta aquí llegó esto. La verdad es que estoy haciendo mal las cosas en mi vida. Y empieza a buscar respuestas a esas preguntas que se hace. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? ¿Por qué estoy haciendo las cosas de esta manera? Y eso nunca va a llegar si es que las leyes o los organismos internacionales o los políticos o los jueces no hacen que esta persona sufra de alguna manera. Por ejemplo, como hace Bukele en El Salvador, de no darles colchón, de darles solo una comida. ¿Por qué? Porque en esos instantes vas a sufrir, y al sufrir vas a llegar con el tiempo de tanto sufrir, vas a llegar a reflexionar y decir, bueno, la única manera que puedes salir de eso, de esa locura que te podría llevar ese sufrimiento, es decir, bueno, la verdad es que yo me equivoqué en mi vida y cometí muchos errores. Y ahí es cuando empiezas a buscar respuestas, y eso le ayudará a tu cerebro a que puedas tú reformarte de alguna manera. Pero la mano suave, sobre todo estos derechos humanos. Estos derechos humanos son organismos internacionales financiados por George Soros, Bill Gates, los Rockefeller, Rothschild, todos estos archimillonarios del mundo, multimillonarios del mundo. Estas personas que quieren crear inestabilidad política y social en los países para que la gente esté enfocada en los problemas sociales, en la política y en la delincuencia y en el peligro y en el miedo, y no se enfoque en las cosas importantes de su vida, sobre todo que lleguen estas empresas internacionales, de estos magnates internacionales, y se llevan los recursos de ese país a precio de gallina muerta. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la condición en la que está Venezuela en este momento no beneficia a esos individuos? Obviamente. O la guerra de Ucrania con Rusia no les beneficia a ellos, o la guerra de Israel con Palestina no les beneficia a ellos, pues muchos de ellos son los accionistas de las armas, de los recursos naturales y de todo este tipo de empresas. Pero bueno, no hablemos de eso en este video. Entonces, ahí es cuando los derechos humanos de las víctimas, de los seres que se portan bien en la sociedad, los que pagan los impuestos para mantener estos delincuentes, tienen que tener prevalencia. Porque la mano suave, la justificación o las excusas que podemos o podríamos darle a esos delincuentes será el arma con que estos delincuentes utilizarán para acabar con más víctimas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se pondrán a reflexionar, o no cambiarán, o no verán dónde está su dolor. Y ahí es cuando viene este inconveniente. Entonces, y el ser humano, como les dije al principio de este video, hará mucho más por evitar el dolor que por ganar placer. Entonces, si nos damos cuenta de eso, sobre esto podemos redirigir el pensamiento del ser humano y hacerlo cambiar de alguna manera. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Excelente día. Gracias.